Hola, soy Rubén Rojas, les doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El envío de petróleo de México a Cuba se ha convertido en un nuevo motivo para que Estados Unidos presione a nuestro país. El gobierno de Donald Trump no ve con buenos ojos esta política dadivosa y de ello habla el analista Jesús Silva Herzog Márquez. En el espacio de José Cárdenas, Silva Herzog expone que la posición pública de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el apoyo energético a la isla no ha sido clara, mientras Trump amenaza con castigar con aranceles. Me da mucho gusto saludar a Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de varios medios, pero sobre todo de este medio, los lunes, cada noche sin falta. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pepe, buenas noches. México está acatando las órdenes de Trump, por no decir obedeciendo, que es una palabra muy fea. Pues mira, yo creo que tenemos evidencias muy claras de que ha cedido la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno norteamericano. Creo que era insostenible en estas circunstancias mantener estos envíos de petróleo al régimen cubano, envíos pues, frente a los cuales no había pues, ningún pago, era prácticamente un regalo. Un regalo, sí, una ayuda humanitaria. Que pues difícilmente podría entenderse como ayuda humanitaria porque pues hay muchas evidencias de que ese combustible no era para atender las necesidades de la isla, sino que tenían otros destinos. Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que se ha perdido ese espacio de maniobra que tenía la política exterior mexicana durante algún tiempo, en donde podía haber desde luego mucha coordinación, donde había pues la disposición de México de aceptar las peticiones de los Estados Unidos en muchos ámbitos, pero se reservaba ciertos aspectos de su política exterior en donde pues se mostraba hacia afuera esta independencia de la política exterior. Esto en el nuevo desorden internacional pues ha desaparecido. Ya no existe ese margen. La presidenta todavía hace algunos días sostenía que se iba a mantener esa relación energética con la isla, y esto pues después de la presión directa del gobierno de los Estados Unidos terminó. El entuerto también implica que lo que vemos es una posición de nuestro país en donde no es clara la postura que se toma desde el gobierno, los argumentos que ha esgrimido públicamente la presidenta Sheinbaum en sus conferencias, pues no han sido claras. Esto de la soberanía, bueno, la solidaridad. Hablaba de que esta era una decisión soberana, pero que finalmente esta decisión la iba a tomar Pemex, como si Pemex estuviera por encima de la decisión de quien encabeza la política. Se hizo bolas mexicana. la presidenta. Yo creo que se hizo bolas. Le cuesta mucho trabajo pues plantear con claridad, le cuesta mucho trabajo plantearle pues en principio a sus propias bases, muchas de las cuales tienen una simpatía ideológica de muchas décadas. Fíjate que ocurrió con el algo régimen cubano. Tienes toda la razón, ocurrió algo el sábado cuando la plenaria de Morena, cuando comenzaba la plenaria de Morena, tuvo participación Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, y ante los presentes, que eran muchísimos, les dijo que México iba a seguir mandando petróleo a Cuba. ¡Ah, caray! Y entonces hoy la presidenta dice, no, momento, yo creo que le jaló las orejas al canciller porque no estaban de acuerdo, están descoordinados, es como un equipo de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que vemos descoordinación, vemos también de la propia presidenta una posición pública que no termina de ser clara, y me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre.
La presidenta creo que toma una decisión muy complicada, pero en donde en última instancia está el interés nacional por encima de cualquier otro. Me parece que lo que hemos visto es una intensificación de las presiones e incluso una amenaza de castigar con aranceles a nuestro país si es que sigue esta política tan dadivosa con el régimen. Y estamos viviendo una contradicción, ¿no? Una contradicción a nivel presidenciales. Por un lado, Trump dice una cosa, por otro, la presidenta dice la siguiente, pero sin embargo, quien lleva la mano en la narrativa es Trump. Por supuesto, aquí también lo que encontramos es lo difícil que es el diálogo, la negociación con el presidente de los Estados Unidos. Después de la conversación telefónica de hace unos días, pues parecía que había sido efectivamente una conversación muy cordial, muy amable. Leímos los piropos de Donald Trump a la presidenta Sheinbaum, pero no desaprovecha en ningún momento la oportunidad del presidente Trump en mostrar que el que manda es él, que el resto del mundo se pliega a sus antojos. Con esta declaración ahí en el avión del presidente de los Estados Unidos, en donde dice, yo se lo pedí y ella de inmediato accedió a mis peticiones, pues dejando en una posición muy comprometedora a la presidenta Sheinbaum. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Hasta pronto. Gracias. La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado también fue un tema debatido. Para la doctora María Amparo Casar, este movimiento tiene dos ángulos, uno positivo y uno negativo. Según la analista, en el mejor escenario muestra a la presidenta fortalecida como la autoridad que manda. En el plano negativo, la renuncia de Adán Augusto refleja una falta de compromiso para combatir la impunidad, aseguró la especialista, recordando que él y otros personajes de Morena están involucrados en escándalos y no se siguen sus casos con una investigación. Todo esto merece, por supuesto, un comentario. ¿Y quién mejor que la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio? ¿Por qué? Pues porque el desgaste le llegó a Adán Augusto López, considerado un personaje importante, uno de los operadores políticos más, digamos, centrales de la Cuarta Transformación, cercanísimo al señor de Palenque, que se lo trajo siendo gobernador a secretario de Gobernación y de allá al Senado. Sobre Adán Augusto se ha dicho de todo. Desde luego, no ganaría un concurso de simpatía, pero no estamos hablando de eso. Al contrario, estamos hablando de que sus adversarios lo traen tratando de señalarlo por los escándalos en que se ha visto envuelto, y esto lo ha tornado tóxico, las sospechas de corrupción, presuntos vínculos criminales con la barredora. Es el demonio para la oposición que lo mira en el ocaso. Sin embargo, sus adversarios se equivocan, porque si creen que Adán Augusto es un cadáver, los únicos políticos muertos son los que están 3 metros bajo tierra, salvo la mejor opinión de la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. María Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Bien dicho, uno no está muerto hasta que no está 3 metros bajo tierra. A ver, con respecto a esta noticia, pues yo veo dos ángulos, uno positivo, Pepe, uno negativo. Los dos creo que de consecuencias pues inevitables, pero inciertas. No tenemos todavía certeza que vaya a ocurrir. ¿Por qué digo que un lado positivo, Pepe? Porque finalmente creo que sí muestra la presidenta un cierto fortalecimiento, un cierto imagen de que está mandando. Adán Augusto López pues tenía dos características. Primero, no respondía a ella, respondía, como dijiste hace un rato, ya sabemos a quién, y está dañando seriamente bueno, pues al movimiento con todos los actos de corrupción que ha destapado la prensa, y está dañando también la imagen de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, me parece que pues decirlo de alguna manera, este golpe en la mesa, es decir, aquí mando yo y deja el puesto porque ya no es conveniente, pues es una parte positiva. La otra, Pepe, la negativa.
finalmente, una vez más, la muestra de que de que hay una falta de compromiso para combatir la impunidad. No es el primer escándalo en el que se ve involucrado el senador Adán Augusto y muchos otros personajes, lo sabemos, lo hemos reportado aquí, de Morena, y en ningún caso, en ninguno, Pepe, digamos, han seguido su curso las investigaciones, las vinculaciones a proceso, etcétera. No estamos los medios, no somos los medios jueces, no somos fiscalía, simplemente hacemos nuestro trabajo de investigación y de información, pero sí se espera que habiendo exhibido tantas pruebas, pues así como hay tantos delitos perseguidos de oficio, pues este también fuera perseguido igualmente. Entonces, daña la imagen o fortalece la imagen de impunidad de este gobierno para con los suyos, no para el resto, pero para con los suyos sí la daña. Entonces, esos son los dos ángulos que veo, Pepe. Pues sí, sin duda, además la cercanía de Adán Augusto López con Andrés López, el expresidente de la República, es indiscutible, era más que una amistad, era algo Hermano. muy cercano, una especie de hermandad. Si ahora lo mueven, lo enrocan o como sea, se va, pero no se va. ¿Qué quiere decir? Pues que Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, dijo basta, porque ella sabe muy bien que este hombre la combatió y duro cuando la campaña presidencial, ella no llevaba una relación estrecha y si lo tenía cerca era porque de Palenque le llegaban sugerencias, por decirlo menos, ¿no? Un Ahora sí, operador político de Andrés es, Manuel López Obrador. exactamente, y es uno de los hombres centrales en la política de la Cuarta Transformación, si tomamos en cuenta que desde Palenque se siguen enviando las señales. Y bueno, suponemos que en efecto se siguen enviando las señales y bueno, pues Adán Augusto fue un hombre, un gobernador poderoso, después fue un secretario de gobernación del expresidente y después, tal y como se había acordado, le iba a corresponder una de las dos coordinaciones, o la de senadores o la de diputados. Bueno, la de senadores porque supuestamente llegó en segundo lugar, pero estaba claro que no fue de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que el hecho de que cuando menos lo haya podido sacar de la coordinación me parece una cuestión notable. Ojalá y de verdad ese compromiso que nos ha prometido una y otra vez a las ciudades mexicanas de que cero corrupción, cero impunidad, la ley se aplica igual para todos, pues sea cierto. Pero claro, como lo dejan, como tú dices, lo quitan, pero no lo quitan, pues por ahí no vemos mucha esperanza. Me gusta y quiero terminar con esta nota positiva que Nacho Mier, nunca se lo escuché yo a Adán Augusto, que quiera acercarse a la oposición, que diga que no se van a saltar ningún trámite legislativo y ojalá y esto ocurra como está ocurriendo también en la Cámara de Diputados con Kenia López Ramadán, ¿no? Que haya un acercamiento entre Claro, gobierno y oposición. Eso veo también positivo. Pepe, si es que lo vemos. lo ves muy bien, muy bien. Gracias, gracias, doctora Casar, que estés de maravilla y hasta la próxima. Hasta el próximo martes, Pepe. Un gusto. Sin duda y sin falta, claro que sí. La maestra Alejandra Cuyen se centró en el informe mundial 2026 de Human Rights Watch, quien señaló al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber llevado a México a un retroceso democrático. Cuyen considera que del reporte llama la atención a las acusaciones directas contra las autoridades, pues en el gobierno de López Obrador fue una constante la absoluta negación a los posibles abusos de autoridad. Esta noche la analista Alejandra Cuyen, la maestra Cuyen, habla del informe justamente de esta organización internacional Human Rights Watch sobre lo que dijo en torno a Andrés Manuel López Obrador, que ha sido, dice Human Rights, un horror. La organización señaló un retroceso democrático en su gobierno. Alejandra, buenas noches. Vamos directo. Qué gusto verte, querido ¿Cómo Pepe. estás? A ver,
Saludos a Palenque. Saludos a Palenque y en este caso no con buenas noticias para él. Claro, él va a decir que tiene otros datos, pero me parece muy relevante ver este estudio de Human Rights Watch, al que prácticamente callaron a lo largo de los últimos 6 años. Hay que decir que López Obrador los sacó a Vivanco, que era el representante, casi lo trataba como una organización que estaba violando la soberanía nacional y que venía a hablar de México sin tener facultades, y desconoció todos los análisis en materia de derechos humanos que se hicieron tanto en ONU como en Human Rights Watch y organizaciones similares. Bueno, pero es que estorbaba su proyecto ideológico. No, bueno, no solo su proyecto ideológico, su forma de operar. Porque, Claro. mira, hay algunos datos, te voy a decir como los que me parece a mí que brincan más, porque son los que tienen que ver directamente con la actuación de las autoridades. Es decir, sabemos que hay crimen organizado, que el crimen organizado está descontrolado, que López Obrador usaba los abrazos no balazos, como no se hacía nada, el crimen organizado mataba más gente y generaba más violencia. Pero hay las acusaciones directas contra las autoridades. Por ejemplo, se habla de, en el reporte, 6,229 acusaciones penales por tortura, o sea, denuncias contra autoridades por casos de tortura, de las cuales hubo 82 que tuvieron un cauce penal y 10 que tuvieron una solución. Se habla de que 38% de aquellos presuntos delincuentes que confesaron un delito también dijeron haberlo hecho bajo tortura. Se habla de acusaciones contra el ejército que fueron, ahí sí, todas prácticamente se desaparecieron las investigaciones y el ejército nunca permitió, ni en tiempos de los 43 ni más adelante, que se hiciera prácticamente ninguna investigación cuando había acusaciones o de uso excesivo de la fuerza o de tortura o de este tipo de, digamos, abusos de autoridad. Yo sé que la señora Rosario Ibarra de Piedra considera que ahora sí la Comisión de Derechos Humanos atiende a la ciudadanía, solo que los datos ¿La qué? muestran... ¿La qué? Bueno, esa señora. No, es que Rosario Ibarra de Piedra, prefiero. existió una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me acuerdo. Ay, sí, que Hoy- la que se dedicaba a hacer las acusaciones. Exactamente. Y ahora, ¿esa comisión qué? No sabemos qué hace. Anuncios Los en el radio derechos porque tiene humanos anuncios. de Morena, no sé, ¿qué No, y protege? tiene anuncios y luego anuncia su Pero ¿cómo propia es posible que un propaganda. agente de esa naturaleza esté en un puesto clave, estratégico, Pues yo te por diría- necedad de López Obrador? Pero yo te diría, sí, llegó ahí por necesidad de López Obrador, pero se quedó ahí con la venia de Claudia Sheinbaum, Pepe. Perdóname, me parece que este gobierno que pudo haberse deshecho, hay que decir que Claudia Sheinbaum se decía que tenía a una candidata que tenía un perfil mucho más aceptable para la comisión, que fue la comisionada en la Ciudad de México, y pues no supo Nayeli, operar ¿te refieres a- políticamente. Haya sido, como dice el clásico, no lograron cambiar a Rosario Ibarra, que hoy tiene estos anuncios en el radio diciendo que la percepción de la población es que la Comisión de Derechos Humanos atiende sus denuncias. Lo cierto es que los números no le dan la razón y que la prisión preventiva creció incluso el número de delitos por el que se le puede aplicar, y que seguramente en pocos años tendremos el siguiente reporte, porque este llega hasta 2024, donde veremos si realmente hay una reducción en desapariciones, en tortura, en abusos de autoridad, y si hay algún tipo de mejora en los procesos penales. Según el reporte de Human Rights Watch, llegas a 16% de las denuncias que realmente tienen Bueno. algún causa en la justicia penal. Ahí está el diagnóstico. La situación es por demás grave y no exagero al decirlo de este modo. Pero, ¿cuál sería la solución? ¿Por dónde pasa la solución? En este contexto actual, real, donde el Poder Ejecutivo
agremia, agrupa todos los poderes de acuerdo con la Constitución, incluido el judicial, que le faltaba, y desde luego el poder legislativo, donde prevalece la mayoría. ¿Qué podemos hacer en esta realidad? Cuando por ahí se levantan voces que quieren fundar otro partido, otra alternativa. ¿Cuántas veces hemos oído lo mismo? Y hoy le tundieron muy duro justamente a los abajofirmantes de ese desplegado. Lo hizo la presidenta diciendo, pero ¿cómo Luis Carlos Ugalde está promoviendo este partido? Si él fue el del fraude que no, en 2006 que no nos dio la presidencia. A ver, Luis Carlos Ugalde ni siquiera está en México en este momento, pero No, está a ver, en yo creo que Harvard. lo primero, Pepe, y más allá de lo pobre que son todavía las propuestas de la oposición, y vamos a ver si eso desemboca en algo que realmente genere cambios o innovaciones en propuestas de política pública. Pero lo cierto es, Pepe, y vamos a ver mañana la respuesta de la presidenta ante el reporte de Human Rights Watch, pues lo primero es reconocer el problema. Lo que hemos visto hasta ahorita y en lo que va de este gobierno y por supuesto a lo largo de los 6 años de López Obrador fue una absoluta negación a cualquier posible abuso de autoridad. Entonces dicen, bueno, sí hay muertos, pero son homicidios de los criminales que se matan entre ellos y nunca tienen que ver con las autoridades porque las autoridades en México ya no cometen abusos. Las cifras de Human Rights Watch demuestran que las autoridades siguen cometiendo abusos, que sigue habiendo un problema no solo terriblemente deficitario en procuración de justicia y en ejecución de la justicia, ya digamos, tanto de las procuradurías estatales como federal, como del Poder Judicial, donde no se hace justicia, pero también pues que no hay quien te salve en caso de un abuso de una autoridad o en caso de tortura. Antes la Comisión de Derechos Humanos por lo menos podía levantar la voz, podían presentar sus recomendaciones a las cárceles, a los tribunales, a las fiscalías. Hoy eso ni siquiera sucede porque la fiscalía niega cualquier acusación. Cuando ves lo que pasa a nivel local en Ciudad de México y Clara Brugada dice que es culpa de los medios, la percepción de la violencia, pues yo espero que no sea la respuesta que nos dé la presidenta mañana, Pepe. Es que bueno, Clara, para empezar, Clara no es Clara. Es oscura. Clara es oscura, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a ver qué dice la presidencia de la República en la mañanera. Ojalá reconozcan el problema, Pepe, porque solo a partir de reconocer el problema se van a poder empezar a definir políticas públicas serias para trabajar en esta materia. Gracias, Alejandra. Qué gusto verte como Muy siempre. buenas noches, gracias. El gusto es nuestro, por supuesto. Alejandra Cuyen. En su turno, Carlos Elizondo Mayer Serra tocó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el aniversario de la Constitución de 1917. Para el analista, México tiene una nueva Constitución que ha generado una concentración de poder nunca vista y por la que se espera una mejor estrategia para enfrentar situaciones como la inseguridad. Elizondo reconoció que en su discurso del jueves 5 de febrero, Sheinbaum envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijando una vez más su postura ante una posible invasión o presiones del republicano. Desde su análisis, contrastan estas palabras con las acciones del gobierno de México, quien para complacer a su vecino del norte ha realizado prácticas cuestionables como enviar a criminales a territorio estadounidense sin que pasen por el proceso de extradición. Vamos al espacio de análisis. Esta noche con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Con él vamos a conversar del mensaje de la presidenta de la República en el aniversario de la Constitución en el Teatro de la República allá en Querétaro. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo escuchaste el mensaje? Saludos. Buenas noches, Pepe. Pues muy claro, o sea, el punto que hizo la presidenta es muy claro. Se trata de una nueva una constitución que reforma partes esenciales de lo que ella llamó el largo noche neoliberal y que lleva a un acuerdo constitucional muy distinto. Un acuerdo donde sí hubo elecciones a los ministros, hubo elecciones al Poder Judicial, pero sabemos cómo se hicieron esas elecciones. Una una nueva constitución que ha generado una concentración de poder que no habíamos visto en México y que ahora pues, esperemos que se pueda usar para, por ejemplo,
enfrentar de mejor forma el tema de inseguridad. Ha habido avances importantes en la materia. No menciona algunas de las otras reformas constitucionales que se hicieron, como impedir, prohibir los vaporizadores y los vapeadores. Pone un gran énfasis a la reforma en materia energética, que yo creo que es claramente un cambio de fondo, aunque tiene como gran tema el que vamos a ver si realmente rinde los frutos que prometió. E interesante que en el mismo evento se haya hablado finalmente de la reforma electoral, Pepe, de cambios de fondo que no habíamos visto antes. Aceptar que no se van a mover los diputados de representación proporcional. Sí, los plurinominales, eso adelantó el propio Ricardo Monreal. Pero volviendo al mensaje presidencial, llama la atención y lo destacábamos en las cabezas periodísticas. México no se dobla, no se doblega absolutamente ante nadie. Ese mensaje, ¿crees tú que llevaba o a lo mejor es mi imaginación, llevaba un destinatario que vive en el 1600 de la avenida Pensilvania, en la ciudad de Washington? Pues mira, creo que no eres tan imaginativo. Creo que es evidentemente para quien va dirigido. El tema es que Trump fue inusualmente, nunca había visto yo a un presidente de Estados Unidos que se refiriera de la forma que se refirió a la invasión de Estados Unidos, al aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, esta cosa de reiterar que nos habían quitado la mitad del territorio, pues obviamente obligó a la presidenta, y lo hizo bien, a ser clara respecto a cuál es su posición en lo que concierne a una posible invasión o una presión desde los Estados Unidos. El problema es que en la práctica, pues, en la práctica ha estado permanentemente cediendo ante peticiones que no se cedían antes. En particular, es muy inusual que se manden criminales sin haber pasado, por ejemplo, el proceso de extradición. Creo que hay que mandar a los que no podemos ni debemos estar alojando en México, pero hay que cuidar las formas jurídicas. Ha habido todos estos incidentes poco claros, como la captura del canadiense, supuestamente entregado, así, él mismo se había entregado frente a la embajada de Estados Unidos, en la vieja embajada de Estados Unidos. O sea, hay como mucha presión por parte de Estados Unidos y la presidenta está obligada a salir con un discurso de este tipo. Creo que es algo que ya estamos acostumbrados, Pepe, tú y yo, que tenemos ya nuestra edad, podemos recordar discursos muy parecidos en contextos no tan presionados, pero que la salida obvia del funcionario era subrayar lo que es cierto, que México es un país soberano. La energía del discurso presidencial, ¿consideras tú que era para nosotros, es decir, para el interior y sobre todo para el grupo en el poder, para Morena, más que para mandarlo al exterior? Mira, siempre es un doble discurso, pero el cliente más importante es la política mexicana. Hay este magnífico libro que alguna vez comentamos, Pepe de Solar Loaesa, que se llama A la sombra de la superpotencia, que analiza la política exterior del México de la posguerra. Veníamos de una revolución de izquierda, en una lógica muy nacionalista, conflictos de muchos tipos con Estados Unidos, la nación del petróleo, muchos otros temas. Entonces los presidentes mexicanos tienen un discurso también muy nacionalista y Soledad encuentra algunos cables donde después de que un presidente hablaba muy fuerte en contra de Estados Unidos, les mandaba ahí una nota, una llamada telefónica, no te preocupes, es para consumo interno. Es decir, es un gran cemento de las sociedades el nacionalismo. Yo creo que la presidenta lo está usando sobre todo frente a su base morenista más dura y frente a la población mexicana que por buenas razones históricas, ve con recelo un discurso como del Trump del otro día. Carlos, muchas gracias. Gracias por tu colaboración. Saludos. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Fuerte igualmente. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. En Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, hace un recorrido sobre los clásicos del cine de animación francés. En el estreno de Arco, del director Hugo Benvenois, es el motivo para compartirnos este conteo en el que incluyen las cintas El planeta salvaje, Persépolis y La tortuga roja. Vamos con José Antonio Valdés Peña. Vámonos al cine. Es gratis durante los próximos 3 minutos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Pepe, muchas gracias. Pues sí, fíjate que este fin de semana se estrena la película Arco, que es una
opción que pueden tener, es una película para toda la familia, una opción francesa. Entonces, bueno, pensando precisamente en que es una de las cinematografías que más impulso le ha dado a su cine, al género de la animación, pues ¿qué les parece si recorremos unos cuantos clásicos de esta cinematografía, hablando específicamente de este género? Pues arrancamos en la década de los 70 con una película que se gana el premio del jurado del Festival de Cannes y es un clásico de René Laloux que se llama El planeta salvaje. La historia, pues, de qué ocurre después de que la Tierra se acabó extinguiendo y una raza de gigantes azules dominan el panorama. Uno de ellos, pues, termina por encontrar una mascota que resulta ser un ser humano y al darle poder, al darle importancia, pues ahí podría estar el fin de una nueva o el inicio de una nueva civilización. Un clásico que no se pueden perder, que pueden encontrar incluso de libre acceso en la plataforma YouTube y que, bueno, como estamos viendo ahí, los dibujos son pues autoría de Roland Topor, este ilustrador que trabajó con Alejandro Jodorowsky, con Fernando Arrabal, un clásico de la animación francesa. Vamos viendo características, bueno, pues en este caso una idea muy apocalíptica, un cine de animación pensado para la familia, pero también con temas adultos. Entonces, bueno, ahí está El planeta salvaje de René Laloux. Vámonos con Kirikou y la hechicera. Pues aquí tenemos a otro grande de la animación francesa, el maestro Michel Ocelot, quien, pues siempre interesado en el arte y la estética africana, pues nos lleva a vivir la aventura de este pequeño personaje, un niño que tiene poderes mágicos y que se va a enfrentar a esa peligrosa bruja que veíamos, la bruja Carabá, para salvar a su aldea de un fin seguro. Pues una película donde Michel Ocelot se centra, como les decía yo, en la estética y la cultura de las tribus africanas y el resultado es verdaderamente fascinante. Canciones, por cierto, para la película compuestas por Youssou N'Dour. No se la pierdan, Kirikou y la hechicera y Kirikou y las bestias salvajes, que es su secuela que también anda por ahí. Las trillizas de Belleville de Sylvain Chomet pues nos llevan a hablar de otro gran realizador de animación francesa. En este caso, la historia de un niño que solamente fue feliz desde niño hasta la vida adulta moviéndose en su bicicleta. Cuando entra a competir en la Tour de France lo secuestran unos gángsters y entonces la abuela tendrá que apoyarse en un trío de cantantes muy extrañas que son las famosas trillizas de Belleville, que la van a ayudar a recuperar a su nieto y que su nieto gane el Tour de France. Pues una película preciosa con una estética verdaderamente delirante y un gran trabajo de Sylvain Chomet. Vámonos con Persépolis, pues una película de Marjane Satrapi, donde ella misma lleva a la pantalla en animación su propia novela gráfica, pues una historia autobiográfica, Pepe, de cómo ella pues pasó de ser una niña que le gustaba el rock y le gustaba la libertad a entrar en la oscuridad del régimen de los ayatolas. Pues una película que se ha ido convirtiendo en un clásico de culto, donde pues sobre todo vemos una personalidad rebelde que se tiene que enfrentar a un régimen que todo lo contrae, que todo lo restringe. Entonces, no se la pierdan. También Persépolis es otro gran clásico del cine de animación de producción francesa. La Tortuga Roja de Addison DeWick, pues bueno, nos lleva a una película filmada sin diálogos, en la cual asistimos pues a las aventuras de un náufrago que, estando en una isla desierta, incomunicado totalmente del mundo, pues su relación con una tortuga roja que tiene también poderes místicos lo va acercando a la trascendencia espiritual. Un ejercicio como los que hemos visto en años recientes, donde no hay un solo diálogo, es solo imagen y música, y bueno, los resultados suelen ser no solamente muy bellos visualmente, sino también espiritualmente trascendentes. Y llegamos a Arco, pues la película que se estrena este fin de semana, dirigida por Hugo Bienvenu, nominada al Oscar en la categoría de mejor largometraje de animación. Y bueno, pues otra vez jugamos con la idea del apocalipsis. En este caso, pues un niño que viene de una sociedad del año 3000, que por una travesura viaja al pasado y bueno, se hace amigo de una niña, Iris, que lo va a tratar de ayudar a que regrese a su tiempo.
a su época. Pero el mundo donde vive Iris es un mundo que está prácticamente desahuciado, lleno de incendios forestales, de contaminación y de cambio climático. Entonces, ¿por qué hablamos en particular de la animación francesa, Pepe, en este tono? Porque pues estamos hablando de películas que, si bien están pensadas para un público familiar y también muy pensadas para un público infantil, pues las películas tienen una cantidad de temas, valores y estética mucho más interesante en muchas ocasiones que muchas de las propuestas que a veces Hollywood nos pone de verdad en la mesa y no deja oportunidad a nadie más. Bueno, pues aquí pueden ver un gran filme de animación francés, Arco de Hugo Bienvenu, este fin de semana nominada al Oscar, y pues bueno, aquí pues, este pequeño viaje por algunos clásicos, algunas obras importantes de esa animación al estilo francés. Pues nos has llevado a un recorrido maravilloso por el mundo de la fantasía, Sí. del cine animado, Así es. que a veces cometemos el error de maljuzgarlo o de considerarlo inferior, Exacto. y cuando en realidad estamos viendo obras de arte también Así es. bien como las que acabas de mostrar. Gracias por Gracias la a ti, lección Pepe. de Muchísimas cine. gracias. Un abrazo. Gracias Gracias a todos. José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.